Bienvenidos a esta nueva sesión que corresponde a la semana 5 y cuyo tema es maquetación con CSS. ¿Ok? ¿Qué es la maquetación? Maquetación es estructurar una página web. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para organizar su contenido, para que cada elemento aparezca en el lugar y con el formato que queramos. Hemos estado trabajando anteriormente en los formatos con HTML. Ahora lo que vamos a realizar es una maquetación utilizando los elementos div de HTML y para mejorar el estilo vamos a utilizar CSS. Entonces para ello vamos a crear un hoja denominada maqueta HTML con la estructura deseada y otra vamos a crear con los estilos, que lo podemos llamar maqueta.css. Entonces en el primer ejemplo vemos que nuestro archivo HTML tiene la extensión HTML. Aquí va a estar la estructura principal con HTML. Y aquí va a estar nuestra hoja de estilos, maqueta.css. Y para que sirva de desarrollo en todas las demás páginas posteriores. Podemos utilizar una sola hoja de estilos en varias páginas HTML. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el cual mostramos una cabecera, el header, cabecera de la empresa Web Solution, que estamos utilizando como ejemplo, y en el cual necesitamos crear div principales. Div es una etiqueta que sirve para hacer divisiones, de ahí viene el nombre de div. ¿Ok? Entonces necesitamos crear un header, una cabecera. Luego necesitamos crear el nav, nuestra etiqueta nav, que va a ser nuestro menú de navegación. Y luego necesitamos crear nuestra etiqueta section, en el cual podemos insertar varios artículos. Artículo 1, 2, 3, 4, el cual tiene texto multimedia, tiene texto de videos o párrafos de información. Y así como también tenemos el aside o la barra lateral, donde va a haber noticias relacionadas a section o relacionadas a un artículo en específico. Y finalmente necesitamos lo que es la parte del footer, ¿ok? Muy bien. Entonces, la parte de section, como vemos, agrupa a estos dos elementos, la parte de los artículos y la parte del aside. Y todo ello tiene que estar en un contenedor principal. Entonces, para poder realizar esa maquetación, necesitamos nuestra etiqueta div. Aquí tenemos el div ID llamado header, el div nav, que es la parte de sección 2, y el div footer, que es la parte de la sección final. Ok. Ahora, dentro de section necesitamos lo que son los artículos. Entonces, para eso utilizamos ID section y ID aside. Entonces, primero vamos a maquetar nuestro contenedor principal. Para ello utilizamos un div ID llamado contenedor. El ID es un identificador. A este bloque, a esta división principal le estamos llamando contenedor P, contenedor principal. Y luego vamos a utilizar un ID contenido para la parte de section y el aside. Y dentro de ellos utilizamos un ID llamado sección para cada uno de los contenidos de los artículos. Entonces, de esa manera vamos a realizar nuestra maquetación. Entonces, todo esto se conoce como las cajas en CSS. Cada caja tiene un contenido de elemento, tiene un height, una altura, y tiene un width, un ancho. Alrededor de la caja hay un relleno que se conoce como padding. Padding es el relleno. Alrededor del padding hay un borde. Y alrededor del borde hay un margen. Margen superior, lo que conocemos como margin top, margin bottom, margin left y margin right. ¿Ok? Entonces, cada vez que escribimos un contenido dentro de los divs, hay un relleno, conocido como padding. Hay un borde y hay un margen. Muchas veces es invisible si no le damos ningún valor numérico. Y aquí tenemos que buscar el ancho y el alto. Aquí podemos ver, por ejemplo, un box, que es una caja. Esto de aquí. Display block. Utilizamos la propiedad y su valor block. Un ancho de 100 píxeles, de color blanco. Un fondo de color background color. Un padding, que es la parte del elemento superior, tanto inferior, izquierdo y derecho del contenido. Tenemos el margen, text transformation en mayúsculas y un font weight, el tipo de letra, el ancho del tipo de letra, border. Son algunas propiedades para este ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, padding top, cada vez que utilizamos en la parte superior, padding bottom, padding left, padding right. Y lo mismo con margin, margin top, margin bottom, margin right y margin left.
esta es la caja contenedora, este es el famoso div. Lo mismo se utiliza en una imagen y en unos textos. Aquí tenemos otro ejemplo con el contenido, el padding, el borde y el margen. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, padding de 10 en la parte superior, padding top, padding bottom de 10, tanto left y right, lo mismo para el margen y el borde. Entonces, cada vez que utilizamos dentro de una caja, dentro de un div, un contenido, también tenemos que darnos cuenta para poder maquetar la altura, el ancho, el borde y el relleno. Entonces siempre vamos a utilizar estas cajas dentro de un elemento contenedor. Aquí tenemos otros ejemplos, posicionamiento. Y cuando hablamos de posicionamiento, cuando decimos float left, le estamos indicando que en su formato por defecto que viene caja 1 o div 1, div 2, div 3, cada vez que utilizamos un float left, lo que estamos haciendo es posicionarlo. Y esto se utiliza bastante en el menú de navegación. ¿Ok? Y hay otra cosa que se tiene que tomar en cuenta, las diferentes unidades de medida que se utilizan en las maquetaciones. Puede ser por píxeles, puede ser por puntos, puede ser por porcentajes o puede ser por unidades EM o incluso unidades REM. Esto lo vamos a ver en los ejemplos de la laboratorio práctico. Y aquí tienes otros ejemplos de los diferentes modelos de las cajas que se utilizan con cada uno de sus atributos, padding, border y margin. ¿Okay? De ahí lo tenemos los ejemplos. El ancho, el alto, el padding, el borde, el margen y los elementos que se pueden utilizar en otros navegadores, como box sizing, WebKit box sizing y MBox sizing. Entonces, recordando un poco el uso de la regla de CSS, cada vez que utilizamos nuestra hoja de estilos debemos tener en cuenta que se hace uso de un selector, que puede ser un header, un H1, una etiqueta de párrafo, una etiqueta de enlace. Y dentro de ellos sus propiedades, la propiedad como height, alto, background, el fondo, border radius, el borde de una caja para poder hacer las imágenes y el margin y su respectivo valor, que puede ser en porcentajes, en píxeles, en EM, en REM. Background, por ejemplo, olive drab, un color medio verduzco, border radius, un EM y un margen de 16 píxeles. Por defecto, cada vez que hablamos de un M es igual a 16 píxeles. La unidad de medida, esta es la unidad de medida de la letra M. La letra M es casi un cuadrado escalable y que por defecto tiene un M equivale a 16 píxeles. Pues como vemos, se utiliza bastante los estilos, se utiliza bastante las hojas de estilos. Aquí tenemos un ejemplo de una página pura en HTML y aquí tenemos en sus formas de estilos. Cada vez que utilizamos un estilo, podemos cambiar el color, la forma. Aquí tenemos en color verde, color celeste, en color rojo o en color negro. Entonces, eso le da la forma a los estilos. Entonces, como actividad, vas a tomar como referencia este siguiente modelo del wireframe y realizas tu página web o puedes utilizar otras imágenes de referencia. Y en este caso, utilizando las hojas de estilo, CSS. Muy bien, esto fue correspondiente el contenido a la semana 5 sobre maquetación. Nos vemos en la siguiente sesión.